Bien, chicos, vamos a comenzar con toda la parte de bases en cardiología. La base cardiológica va a ser fundamental, ya que nos va a permitir poder tener conceptos claros que vamos a aplicar cuando llevemos la parte de lo que es cardiología, ya como área, como capítulo independiente. Para esto vamos a tratar de poder explicar un poco la anatomía y fisiología, luego veremos la parte de clínica. En la parte de anatomía y fisiología tenemos todo el listado de temas que ustedes tienen que guiarse, en la cual cada diapositiva va a explicar un poco de lo que es cada uno de estos subtemas, de los cuales van a venir preguntas en los diferentes exámenes. Y por eso es que es importante tenerlo esto en cuenta. Vamos a comenzar primero con la histología vascular. La histología vascular es fundamental conocer de que nuestro cuerpo es una red cerrada y por lo tanto existen un flujo de entrada de alta presión a un flujo de salida que es de baja presión. Entonces vamos a estar en lugares de alta presión y lugares de menor presión. Esto es muy importante porque de acuerdo al fundamento de presión vamos a tener diferentes elementos que conforman histológicamente la pared de los vasos en general. El vaso más grande que tenemos es el vaso de la aorta. Es el vaso más grande y es el más importante. Va a ser una secuencia de flujo desde la aorta hasta arterias medianas, arteriolas, esfínter precapilar, capilar propiamente verdadero, y luego va a salir la sangre desoxigenada de los tejidos y va a formar las vénulas, formar las venas y luego drenar en sistemas de venas centrales como por ejemplo la vena cava, ya sea vena cava superior o inferior. Siempre nos van a preguntar esta secuencia, por lo tanto hay que tenerla presente. Igualmente, vamos a estudiar de que todo el circuito que hemos apreciado es un circuito cerrado que va a dar vuelta y vuelta, va a tener diferentes partes y hay que conocerlo. Un vaso sanguíneo tiene diferentes partes. Una primera parte del vaso sanguíneo, vamos a analizarlo aquí, es la íntima. La íntima es la parte, como su nombre lo dice, íntima, la parte interna de un vaso sanguíneo. La íntima va a estar conformada por el endotelio, va a estar conformada por el subendotelio y también va a estar conformada por la lámina, que nosotros le decimos lámina elástica interna. Lámina elástica interna. Esto es muy importante tener en cuenta, ¿por qué? Porque el endotelio va a tener funciones muy específicas, que te los voy a decir y vienen en las preguntas de examen. Por ejemplo, vamos a tener que una función del endotelio es la difusión de los gases. Otra función es la permeabilidad. Y acá vamos a tener elementos nobles y sólidos, como las proteínas, por ejemplo. Otro elemento es la regulación. Permiten una regulación del sistema local de diferentes órganos. En esta regulación vamos a ver que ellos van a ser medidores importantes de la, por ejemplo, la coagulación. ¿Y por qué? Porque vamos a ver que esto va a ser, el óxido nítrico tiene dos características bastante interesantes. Por un lado, vamos a ver de que el endotelio va a tratar de mediar el inicio de la coagulación cuando, por ejemplo, esté destruido. Entonces, siempre el endotelio va a evitar de que haya trombosis. ¿Por qué? Porque está cubriendo ¿qué? El subendotelio. Entonces, va a ser muy importante esto. El endotelio va a permitir una conducta antiagregante. El endotelio va a producir estímulos prostaglandinas, por ejemplo, como la prostaglandina I2. Al producir la prostaglandina I2 es un vasodilatador, por ejemplo, y que permite justo antiagregación también. Sobre todo lo conocemos más por su camino antiagregador. Y esto es positivo del endotelio. Y a la vez el endotelio también, ¿qué hace? Permite tapizar una estructura que si el endotelio no estuviera, activaría el sistema de coagulación, como por ejemplo las proteínas de von Willebrand. Entonces el endotelio permite bloquear estas proteínas de von Willebrand para que no tengan contacto con la sangre. Eso es interesante. ¿Ok? Igualmente, hemos dicho que aparte de la coagulación y la protección,
de la extravasación de sangre, también va a servir como un mediador de vasodilatación y de vasoconstricción. Como vasodilatador va a producir el óxido nítrico y como vasoconstrictor va a producir la endotelina, para tenerlo en cuenta. Igualmente, también va a producir angiogénesis. Cuando nosotros tenemos un corte, el endotelio produce la replicación de los vasos, es la que guía que se creen los nuevos vasos. Eso se llama la angiogénesis. ¿Gracias a qué? A que va a tener una serie de factores de crecimiento endotelial vascular que van a permitir esto. Entonces, el endotelio es fundamental en esa medida. Abajo, en el subendotelio, es la matriz, aquella cosa dura que va a sostener al endotelio. Sobre todo tiene una actividad hemostática, porque permite de que haya extravasación de sangrado en cualquier lesión arterial. Entonces busca mucho, mucho eso en ese sentido. Cualquier lesión vascular en general, no solo arterial. Y la lámina elástica interna es aquella que va a permitir que se genere lo que es el shear stress. El shear stress. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros tenemos un movimiento de la sangre cae y puede romper el endotelio si eso estuviera pegado. Pero gracias a Dios, debajo del endotelio y el subendotelio existe como una goma que le da, que no es tan rígida y que le da la facilidad de que el endotelio haga este movimiento. ¿Sí? Es como si estuvieran un cuaderno con tapa dura y que pueden mover así y no se rompe, ¿verdad? Y le da cierta elasticidad. El shear stress es importante porque cuando vienen eh, con fuerza la sangre, no hace de que al estar duro, ¡pa!, reviente el endotelio, sino que el endotelio se somete a esa presión de caída y permite luego establecer el flujo. Eso es interesante. Ese shear stress, gracias a la lámina elástica interna, ¿no? Va a disminuir. Cuando hay aterosclerosis, la lámina elástica interna se pone dura. Entonces es muy fácil de que el endotelio, ante la caída fuerte de sangre que viene post una obstrucción vascular, ¡za!, sale con fuerza. Es como cuando cerrar la manguera. Sale con fuerza y puede levantar con fuerza el endotelio. Si tuviera una lámina, pues, aterosclerótica. En cambio, gracias a gente que, o sea, estados no ateroscleróticos como ahorita nosotros, viene el flujo y se acomoda el endotelio a esa presión, haciendo de que no se desprenda, gracias a la lámina elástica interna que disminuye el shear stress, permite la disminución del shear stress. Importante. Esta es la primera parte entonces con respecto a la íntima, pero luego también tenemos la media, para tomarlo en cuenta. Con respecto a la media, hay que recordar que la media está creada ¿de qué? De músculo liso, de músculo liso. Y también vamos a encontrar que está la lámina elástica externa, ¿ok? La lámina elástica externa y el músculo liso, entonces van a ser parte importante de esta media. Ahora, el músculo liso, ¿qué le da? Porque también tiene que tener una consistencia. El músculo liso da resistencia. A mayor músculo liso, mayor resistencia. Así hay que manejarlo, ¿ok? Cuando un vaso tenga menos músculo liso, pues tendrá menos resistencia, se dilatará más. En cambio, cuando tiene más músculo liso, maneja la resistencia. Y la lámina elástica externa, ¿qué cosa le da? Le da elasticidad al vaso. Permite que un vaso pueda distenderse un poco más. Entonces, eso es lo protectivo, ¿no? O sea, se distiende el vaso y a la vez permite que luego el vaso vuelva a su calibre. Eso es gracias a la lámina elástica externa. Entonces, muy importante lo que les estoy diciendo, porque de eso va a depender mucho cómo se pueda presentar. Hay una fórmula en física que en fisiología cardiovascular se aplica, que es la distensibilidad. ¿Qué cosa es la distensibilidad? La distensibilidad se dice que es la diferencia del volumen entre la diferencia de presión. Acuérdate que las venas son las que tienen más poder de obtener volumen. Las venas tienen mayor capacitancia. La capacitancia es el nombre que se usa en fisiología para describir que tengas más capacidad de obtener volumen. Se llama capacitancia. Las venas tienen mayor capacitancia, son los vasos sanguíneos que tienen mayor capacitancia, para tomarlo en cuenta. ¿Ok? Y el otro concepto también en fisiología, así como está la distensibilidad, también tenemos que la elastancia. La elastancia. ¿Qué cosa es la elastancia? Es lo contrario de lo que ven arriba. Es la diferencia de presión dividido entre la diferencia de volumen. Para que lo puedan manejar, como se dice, como un concepto sobre todo esas
preguntitas teóricas que nos pueden traer problemas. ¿Ya? Muy importante. Ese poder de adaptación a una presión, la elastancia. Ese poder de adaptación a un volumen, la distensividad. ¿Ya? Y el tercer punto, acá lo vamos a poner acá, vamos a poner otro colorcito. El tercer punto importante es la adventicia, lo último que recubre un vaso, la adventicia. Si lo quieres definir más práctico, el sostén, aquella estructura, esas vigas de madera, esas vigas de fierro, diría yo, que sostienen el vaso, ¿no? Entonces, muy importante para que ustedes lo recuerden, el sostén. Incluso cuando un aneurisma de aorta se rompe, por dentro está destrozada la íntima, la media, y la adventicia lo sostiene. Y le llamamos nosotros, oye, es un aneurisma, un aneurisma todavía atrapado, contenido. Entonces, ¿por qué? Porque el sostén, la adventicia es la que trabaja aquí. Algunos van a usar el concepto de serosa. Algunos usan el concepto, lo traslapan, ¿no? Que es un concepto más de células mesoteliales, sobre todo que se utilizan en cavidades. Ya lo veremos en cirugía. Pero en la adventicia, sobre todo eso. ¿Ok? Y en la adventicia es el lugar donde va a transitar los linfáticos, los nervios, la vasa vasorum, o sea, pequeños vasitos que nutren en sí ese vaso sanguíneo. Entonces hay que tenerlo en cuenta dentro de los diferentes procesos. Cuando vemos cada uno de estas paredes, de estos diferentes vasos, vamos a recordar lo siguiente. La aorta es el vaso más grande del organismo, más importante del organismo. Sale del corazón y lo que vamos a ver que dominan son las fibras elásticas. Lógicamente tienen que tener mucha fibra elástica para que puedan distribuir la presión que está recibiendo. Importante. Luego vienen las arterias medianas, luego vienen las arteriolas. Han preguntado arteriola. En el caso de la arteriola, lo que tenemos es que hay mayor concentración de músculo liso dentro de ella. Por lo tanto, hay que recordarlo. Eso es lo que nos preguntan más. Una arteriola se caracteriza por mayor contenido de músculo liso. Luego tenemos los esfínteres precapilares, luego los capilares. Un capilar normal, que es lo único que tiene células endoteliales. Es lo único que tiene, ha sido pregunta también de exámenes, para recordar. Y luego tenemos las vénulas, luego tenemos las venas. Las vénulas van a tener pequeñas células endoteliales y luego ya van apareciendo las venas, donde vamos a encontrar nosotros componentes de este tipo. Las famosas válvulas venosas. Las válvulas venosas son muy importantes para que lo puedan tener en consideración, ¿ya? Para que lo puedan tener en consideración. Y que ayudan a sostener el flujo en una sola dirección, hacia arriba. No permiten que la sangre vaya hacia abajo. Y si fuera el caso, ya cambia y nombre y pasa a llamarse insuficiencia venosa, para que lo puedan tener en mención. ¿Ok? Igualmente, en la vena cava, en la vena grandaza de colección, acá vamos a tener ya aumento de fibras de colágeno, sobre todo en la parte de la matriz adventicial, justamente porque esto se puede distender lo más que podamos, incluso hasta romper. Y entonces tenemos que tener en cuenta esos detalles, ¿no? Que nos pueda venir, porque más de alguna vez hemos tenido este tipo de preguntas con respecto a los diferentes, a cómo se distribuye, ¿no? El componente de cada una de ellas en diferentes aspectos de una vena, ¿no? Y una arteria. Entonces las fibras elásticas dominan mucho lo que es la aorta, eso no olviden, bastante preguntan esto. También lo que es la arteriola con músculo liso, los capilares con la parte endotelial y la vena cava tiene bastante aspecto de fibras de colágeno que lo van a compensar. Entonces, si tenemos en cuenta estos detalles, vamos a estar más que contentos con la histología vascular. Con respecto a entender un poquito el sistema circulatorio, hay que recordar que una vez que la sangre sale del corazón por el lado izquierdo, va a retornar toda la sangre al corazón nuevamente. Y donde siempre todo inicio va a volver acá y se considera hasta acá el fin. Entonces, inicio en el lado izquierdo, termino en el lado izquierdo. Por esto es importante entender que los procesos son ordenados. Todo comienza en la aurícula izquierda, recibiendo el flujo del pulmón. Pasa al ventrículo izquierdo,
pasa a las arterias más importantes como la aorta, luego llega a las arteriolas, que son las arterias que tienen más concentración de músculo liso, y así nos los preguntan. Luego tenemos todo el proceso de capilares, vénulas, luego vienen las venas, luego viene el flujo a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, va al pulmón para recibir una oxigenación, porque la sangre tiene que llegar al pulmón para oxigenarse, y luego nuevamente vienen los capilares pulmonares que están acostumbrados a poca presión. Cuando le viene mucha presión a un capilar pulmonar, se protege cerrándose. Por eso que todas las enfermedades que acumulen sangre en el pulmón tienden a tener a la hipertensión pulmonar, porque no está acostumbrado el pulmón a la alta presión y al meterle más presión se protege cerrándose más. Por eso que cuando tú tienes una falla en el lado izquierdo y el pulmón se llena de agua, se congestiona, el cuerpo el pulmón en sí lo que hace es cerrarse y protegerse, generando una hipertensión pulmonar. Luego de esto viene el drenaje en venas pulmonares, viene y nuevamente comenzamos todo. Aurícula izquierda, ventrículo. Entonces, esta es la secuencia que hay que manejar. Esta fotografías nos va a poder relacionar un poco los diferentes elementos que debemos manejar a nivel circulatorio. Luego que ya hemos visto toda la circulación propiamente, queremos hacer una fotografía con respecto a quienes tienen mayor área de sección transversal. Si hacemos el corte, vamos a observar que a nivel de los pulmones se presenta la mayor área de sección transversal. Y a nivel de los capilares sistémicos es la que continúa a mayor área de sección transversal. Quiere decir que la mayor área que tenemos a nivel vascular está a nivel de los capilares. Eso sería una buena pregunta de examen que te podría venir, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Entonces, los capilares, si sumamos todos los capilares, son los que tienen más área de sección transversal. Perfecto. Y esto es muy importante para recordar. Ahora, si queremos ver la velocidad, vamos a ver que justamente la sangre es más lenta a nivel de los capilares. Esto es importante. ¿Y por qué? Porque ahí se hace el intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso de gases tiene que ser en un lugar donde la velocidad un poco más disminuye. Entonces, ahí vamos a encontrar el intercambio tanto a nivel sistémico como a nivel pulmonar, para recordar. Y si queremos un poco ver la distribución de la sangre, cómo se está distribuyendo, pues hay que tener en cuenta los diferentes elementos. Por ejemplo, la sangre, el volumen sanguíneo, la mayoría está a nivel sistémico y solamente un 10% está en el pulmón y un 5% en las cámaras cardíacas. La sangre central, más que todo, es un 15%. La gran mayoría se está distribuyendo a nivel sistémico. Si nosotros vemos por tema de presión, vamos a ver que prácticamente la mayor cantidad de nuestro organismo, tanto en capilares como en venas, como en capilares pulmonares, y nuevamente cámaras cardíacas, vamos a ver que la gran mayoría del cuerpo está sometida a una presión baja. Es un sistema de presión baja. En cambio, un 20% solamente tiene altas presiones. Igualmente, si queremos hacer un poco la distribución ya esquemática a detalle, vamos a recordar lo siguiente. 20% de toda la sangre, 20% de toda la sangre está en un componente arterial, ¿ok? 65% prácticamente está en un componente venoso, 10% en un componente pulmonar y un 5% en las cámaras cardíacas. Entonces nos pueden preguntar cuál es el lugar que tiene mayor componente de sangre. De lejos, 65% el componente venoso, un 20% el componente arterial, un 10% el componente pulmonar, que lo separamos como para poderlo tener en cuenta en distribución, y 5% el componente cardíaco. Al tener más componente de sangre a nivel venoso, cuando nosotros queremos poner sangre a un paciente, vamos a tener que tener en cuenta su distribución, su forma de presentación. Entonces nosotros, cuando queremos darle sangre, o mejor dicho, queremos darle más líquidos a un paciente, vamos a utilizar vías periféricas. Vías periféricas. Y de esta manera tenemos dos formas de volumen. Si yo tengo acá un paciente y tengo un catéter venoso central que está colocado en la yugular para que llegue directamente antes del corazón, y acá está el catéter venoso central, y tengo un paciente que tiene vía periférica, de repente le han colocado acá la vía, en una vía aquí. ¿Cuál de las dos será ideal para pasar líquidos? Definitivamente es la vía
periférica. Por aquí se pasan líquidos. Por aquí puedes pasar fármacos de todo tipo y reposición sanguínea si quieres. Pero por aquí es lo que es líquidos. ¿Y esto por qué? Porque si tú te das cuenta en la distribución de volúmenes, si tú pasas líquidos por vía periférica, se va a poder distribuir adecuadamente la cantidad de agua. En cambio, si tú le pasas directamente y llega al corazón, vamos a congestionar este 10% y va a hacer que este 10% aumente rápidamente si le meto líquidos y eso se llama congestión pulmonar. Y si hay congestión pulmonar, el paciente prácticamente deja de hacer adecuadamente la función de oxigenación o sea, el estado de difusión. Y el paciente se comienza a ahogar y va a generar dificultad respiratoria. Y lo vas a comprobar cuando coloques el estetoscopio y vas a escuchar crépitos. Que lo escuches como cuando la patilla de tu orejita, así, el pelito, frótalo cerca a tu oreja. Así se escuchan esos pacientes. Le estás metiendo mucha agua. Y hay que tener mucho cuidado en esas situaciones. Cuando hablamos propiamente ya de la microcirculación, esa es una pregunta que siempre viene. ¿Cómo se crea la microcirculación? ¿Cómo lo trabajas? Bueno, la microcirculación se genera aquí. Acá te estoy poniendo un gráfico de microcirculación. La microcirculación comienza con una arteriola. Viene la arteriola. La arteriola es prácticamente la responsable del 50% de la resistencia vascular periférica. ¿Por qué? Por la presencia de músculo liso que ella tiene. La sangre viene por la arteriola y va a comenzar, incluso la arteriola está bastante estimulada con esto. ¿Qué es esto? Son nervios, es el sistema nervioso en general periférico, pero de tipo autonómico. Sistema nervioso periférico, lo voy a poner acá para no equivocar, periférico, pero sobre todo la parte autonómica. O sea, hay muchos nervios de origen simpático, parasimpático que van a ayudar a mediar esto. Entonces, vamos a ver que estos van a ser importantes porque van a influenciar en estos pequeños músculos lisos que se encuentran en los inicios de estas circulaciones. Sobre todo, ¿por qué? Porque va a permitir hacer una vasoconstricción o una vasodilatación de acuerdo a cómo estimule el músculo liso. Nosotros tenemos acá las arteriolas. Las arteriolas van a crear esto, una red de capilares. También pueden tener esto, vasos directos que se llaman metaarteriolas y que estas metaarteriolas también van a originar capilares, ¿no? A través de los esfínteres precapilares. Y luego esto va a llegar a que aparezca, ¿qué? La vénula, que es muy importante, ¿ok? Entonces, si te das cuenta, de una arteriola a una vénula va a tener todo este proceso. Y lógicamente, la metaarteriola y los capilares formados van a ser parte del proceso de microcirculación. Entonces, cuando a mí me preguntan quiénes forman la microcirculación, yo pondré primero una arteriola, pues los capilares y después la vénula. Esto de acá se llama microcirculación y es lo que normalmente falla cuando hay procesos metabólicos, como por ejemplo los estados hiperglicémicos. Aquí, en la microcirculación, quien termina siendo un poco el protagonista son los capilares, que son los que cumplen la función de difusión. Los capilares, si nosotros entendemos aquí, son pequeños, tienen un radio muy corto y solo están formados por endotelio. Entonces vamos a recordar que los capilares tenían la mayor área transversal, tenían la menor velocidad de flujo y tenían también, ojo, acuérdense por favor, células endoteliales. ¿Ya? Esto es muy importante dentro de los capilares. Estos capilares van a estar presentes en todos los tejidos. Habrán lugares, habrán lugares que directamente, pues, no van a estar, como se dice, con los mismos tipos de capilares, porque los capilares van a tener diferentes formas de presentación. Diferentes lugares de capilares, diferentes órganos que tienen funciones distintas, capilares que tendrán funciones distintas. Y eso lo veremos también en la parte de lo que son capilares propiamente. Cuando hablamos del capilar, hay que recordar que el capilar, acá tenemos tres tipos, el capilar continuo, el capilar fenestrado y el capilar sinusoidal o discontinuo. ¿Cuál de los tres capilares son los más frecuentes? El más frecuente es el capilar continuo. Está en la mayoría de órganos. Eso es muy importante. El capilar continuo se caracteriza, ¿por qué? Porque vamos a tener que el transporte dentro del capilar
va a ser por un transporte selectivo, ¿ok? Un transporte selectivo. Entonces, eso es la forma como ustedes van a encontrar. Pero las preguntas de examen generalmente van a venir indicando esto, los capilares fenestrados y los capilares sinusoidales. Los capilares fenestrados trabajan mucho en lugares donde se dediquen a la secreción y a la reabsorción. Estos lugares, por ejemplo, como el riñón, como por ejemplo el intestino delgado, como por ejemplo las glándulas endocrinas, son especializados en este tipo de elementos de acción, secreción y reabsorción. Y estos capilares van a tener unos pequeños diafragmas que ustedes están apreciando, y estos diafragmas van a estar cuidando de que no se escapen sustancias importantes. Por eso es que los diafragmas manejan unas cargas de tipo negativas, cargas negativas. ¿Ok? Es importante recordar que los diafragmas van a dificultar la pérdida de proteínas. Van a dificultar la pérdida de proteínas. Entonces, esto es muy importante, ya que vamos a tener un control total de este tipo de elementos. Esto puede perderse en las quemaduras. Si hay una quemadura, por ejemplo, estos diafragmas van a verse alterados, alterados donde hay quemaduras. Y en las quemaduras va a haber una pérdida proteica importante. Por eso que una de las causas más importantes de muerte en quemado es el shock hipovolémico, porque se pierde el líquido intravascular cuando ocurre esto. En el caso del capilar sinusoidal, tiene una característica. Cuando yo le pongo acá sinusoidal, es porque generalmente sí dice, sí, carecen de diafragmas. Entonces permiten la salida de todo, carecen de diafragmas. Eso es muy importante. Y al carecer de diafragmas, permiten el filtrado de macromoléculas. Esto es clave. Este capilar sinusoidal lo vamos a encontrar ¿dónde? En la placenta. ¿Dónde? En la médula ósea. ¿Dónde? En el hígado. ¿Dónde? En el vaso. Entonces, esto nos va a permitir orientar en general cómo se van a distribuir los diferentes órganos y cómo vamos a trabajar los diferentes aspectos dentro de los mismos para que uno pueda tener una mejor orientación. Entonces, esto es clave a la hora de definir lo que es el capilar propiamente. Dentro de la histología cardíaca, es importante recordar lo siguiente. El corazón es un órgano que normalmente pesa entre 300 a 500 gramos, un corazón sano. Vamos a ver que el corazón, cuando uno lo mira, la parte más anterior, o sea, la cara más anterior del corazón, es el ventrículo derecho. Por eso que cuando hay un evento, un accidente, un evento traumático, y ahí, por ejemplo, te pueden hacer una pregunta de un acuchillado, ten cuidado porque el ventrículo derecho va a ser la que más se va a afectar en este tipo de elementos importantes. Igualmente también, la cara más posterior será la aurícula izquierda. La aurícula izquierda. Es el elemento que está más posterior y es el elemento que tiene mejor acceso de verse de las cuatro cámaras cuando uno hace una eco transesofágica. Cuando uno hace una eco transesofágica, se puede mejor apreciar la aurícula izquierda. Entonces, es un dato clave que tenemos que tener en cuenta. Bien, ya ubicado la topografía cardíaca de los lugares que me van a preguntar y el peso que pueda obtener nuestro corazoncito, vamos a recordar que el corazón tiene diferentes tejidos que hay que saber reconocer. Nosotros tenemos diferentes capas en un corte histológico del corazón. Por un lado, vamos a obtener lo que es la parte más interna del corazón, que vendría a ser la zona del endocardio. Entonces, cuando uno estudia la parte más interna, vamos a decir que estamos ante el endocardio. El endocardio está, como se dice, conformado por endotelio y también por subendotelio. El subendotelio muchas veces en las preguntas vienen con el nombre de subendocardio.
pero en realidad es el subendotelio que forma parte todo del endocardio, ¿sí? Y por este subendocardio generalmente aparece lo que es el famoso tejido especializado, ¿ok? Eso es muy importante tener en cuenta. Ahora, visto el endocardio, la parte más interna, hay que recordar que la parte más interna va a estar en, se dice, en coordinación con ciertas estructuras nobles como las válvulas, que ya lo vamos a mencionar. Luego tenemos la parte más grande del corazón, que es el miocardio. En el caso del miocardio, eso es músculo cardíaco, las células están dispuestas en una forma, en una ubicación bastante exacta y bastante coordinada. Esta forma está comunicada, porque tú sabes que el corazón se comunica eléctricamente, y tiene unos comunicantes que permiten la contracción sincrónica. Estos comunicantes se llaman también los famosos GAP, que vendrían a ser como se dice proteínas de conducción eléctrica que permiten el adecuado pasaje de una comunicación de una célula a otra, porque lo puedes recordar así. Se comunican y permiten, ¡oh, pasa! Sí, ya, todos comienzan. Entonces, eso tenlo presente. En la parte más externa de la zona del corazón propiamente, tenemos el epicardio. El epicardio. En el caso del epicardio, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Y aquí quiero decirte lo siguiente. El epicardio, que nosotros siempre conocemos, forma parte de un elemento que a veces, cuando revisamos en la anatomía, no lo tomamos en consideración. El pericardio. ¿Qué cosa es el pericardio? El pericardio, ustedes lo saben, es aquella estructura que envuelve al corazón. El pericardio, la bolsa pericárdica, que uno normalmente reconoce es la bolsa pericárdica parietal. Y también tenemos una bolsa pericárdica visceral, que es la que está pegada propiamente al corazón. Esta bolsa parietal, que normalmente lo vemos como un saco fibroso, que envuelve toda la parte del mediastino medio y el corazón, tiene pues la parte de la pared y tiene una parte interna que envuelve al corazón, que ese es el visceral. El visceral, y nunca lo ponen así los libros tan, como se dice, bien descriptivo, como para que uno lo pueda tener en cuenta, tiene dos partes propiamente. Una parte que nosotros le decimos el pericardio visceral, visceral, acuérdense, ¿ah? Visceral, pero que tiene una parte que es una parte serosa, pura, serosa pura. Esa parte visceral serosa pura, serosita, pura, vendría a ser esto, el epicardio. Por eso que está peor y es difícil poder reconocerlo. Es bien difícil poder reconocerlo. Entonces, esa cerosa pura lo van a encontrar ustedes ahí, que vendría a ser el epicardio. Y tiene una parte un poco más, digamos, fibrosa en este aspecto, que sería la parte, digamos, algunos le llaman como que la parte parietal del pericardio visceral. Pero esta parte serosa, que es la capa más interna, es el epicardio, que es parte del corazón en realidad. Por eso que el pericardio y el corazón están bien unidos en su porción visceral a través de esto, de esta serosa. Entonces, estos dos, esta parte visceral, tiene dos aspectos, ¿no? Si se dan cuenta. Una parte que la consideramos muchas veces como parte de estructura importante del corazón, que limita lo que es el epicardio. El epicardio es importante porque a través del epicardio, generalmente, así como el tejido especializado eléctrico pasa por el subendotelio, ¿sí? El epicardio va a tener el pasaje de vasos importantes. Y estos vasos importantes del epicardio van a venir por aquí y van a entrar al corazón. Y las lesiones generalmente pueden ocurrir en estos vasos. Por eso que la forma de su ubicación, nosotros que decimos subepicardio, subepicardio, porque aparentemente está debajo del epicardio en sí,
pero en realidad son vasos que están entrando muy pegados. Entonces, por eso que cuando uno habla de pericardio visceral, dice, ¿no? El pericardio visceral en realidad es parte del corazón. Y sí, tiene razón. ¿Por qué? Por esas membranas serosas que son el epicardio en realidad. Es la forma como se une el pericardio visceral al corazón. Y de una parte más fibrosa, que es la que uno ve en las fotos, como se dice en la fotografía, y dice, esa parte del pericardio que está encima del corazón es el pericardio visceral, pero es la parte más fibrosa, pero la parte más interna, serosa, que corresponde a este pericardio visceral, corresponde a esa porción llamada epicardio, ¿no? Epicardio, que justamente está en la parte más externa cuando estudiamos el tejido cardíaco. Espero que esta parte haya quedado bien clara, porque no las explica mucho en los diferentes lugares, pero nos va a permitir conocer dos conceptos, el subendocardio y el subepicardio, ya que los vasos vienen, las coronarias vienen del subepicardio y luego entran al subendocardio, ¿sí? En cambio, el tejido eléctrico es al revés. Recorre el subendocardio y luego va entrando al subepicardio. Entonces, nunca te olvides este concepto que les acabo de decir. ¿Ah? La parte vascular viene de afuera hacia adentro, la parte vascular, y la parte eléctrica viene de adentro hacia afuera, la parte eléctrica. Entonces, esto es importantísimo, porque van a hablar, porque ustedes, por ejemplo, van a poder saber ahorita qué ocurriría si se cierra un vaso subepicárdico. Uy, sería recontra peligroso, porque pondría en peligro todo, el miocardio y la parte del endocardio. Es más peligroso. En cambio, un vaso subendocárdico solamente pondría en peligro esta zona de aquí. Son detalles que vamos a usar de las bases en el mundo de clínicas, para tenerlo en nuestro mapa. Bien. Así como ya hemos conocido la estructura cardíaca, la casa, como se dice, las válvulas son fundamentales. Los corazones, todos los corazones, tienen un sostén muy fuerte. Este sostén muy fuerte es el famoso trígono fibroso. El trígono fibroso, si le hacemos una fotografía desde arriba, vamos a ver que prácticamente está metido entre las diferentes estructuras o anillos que vayan a conformar las diferentes válvulas. Está metido entre el anillo que conforma parte del mitral, del aórtico, el tricuspidio o el pulmonar, ¿no? Desde una toma desde arriba. Este trígono es muy duro. Si ese trígono, cuando uno hace una cirugía y rompe y saca calcio de las válvulas, cuando está haciendo el recambio valvular y se desmorona el trígono, se cae toda la estructura, es muy peligroso. Entonces, el trígono tiene algunas características. Una característica es que es un aislante eléctrico. ¿Y por qué digo aislante eléctrico? Porque permite que la electricidad de las aurículas no pase a los ventrículos. Segundo, es una estructura de sostén. Permite de que no se caigan todos los circuitos dentro del mismo. Tercero, permite darle apoyo a las diferentes válvulas. También es sostén para las válvulas. Las válvulas, miren acá cómo están las válvulas. Las válvulas son unos elementos muy importantes que normalmente una vez una pregunta le hice a un alumno, ¿no? Le dije, ¿cómo se alimenta una válvula? La válvula maneja una nutrición continua, ¿no? Una nutrición continua. Esto es muy importante. Lo otro, la válvula está sostenida dentro de un aparato que nosotros le decimos aparato valvular, ¿ok? Y debajo del aparato valvular tenemos lo que es el aparato subvalvular. Aparato valvular y aparato subvalvular. Esto es bastante interesante, porque las válvulas, como por ejemplo la válvula tricúspide está aquí y el aparato subvalvular está aquí. El aparato subvalvular va a tener esto, ejemplo, esta parte. ¿Qué son esto? Son las cuerdas tendinosas o cuerdas tendíneas. ¿Y qué cosa es esto? Esto de aquí son los músculos papilares, que son los que van a dar el apoyo a las cuerdas tendíneas para que puedan agarrar toda la válvula. Ahora, el aparato valvular y el aparato subvalvular son fundamentales. Cuando uno habla del aparato valvular, vamos a encontrar que en el lado derecho de la tricúspide hay tres valvas y en el lado izquierdo de la mitral hay dos valvas. Y cuando vemos nosotros el aparato subvalvular, vamos a encontrar lo siguiente. Tenemos cuerdas tendíneas y tenemos músculos papilares. Dentro de los músculos papilares, pregunta de examen,
vamos a encontrar lo siguiente. Por ejemplo, en el lado derecho, vamos a encontrar tres músculos papilares. Tres músculos papilares. Tenemos el músculo papilar anterior, el posterior y el septal. En el caso del lado izquierdo, tenemos dos músculos papilares. Tenemos el posteromedial y el anterolateral. Entonces ya vamos viendo la distribución de los mismos. El posteromedial tiene irrigación por la coronaria derecha y el músculo anterolateral tiene irrigación doble por la descendente anterior y por la circunfleja. Entonces vamos a ver nosotros que cuando tenemos una lesión de la arteria coronaria derecha, puede ser que haya un infarto del músculo posteromedial y al no estar trabajando el músculo posteromedial, la valva que estaba siendo apoyada por el músculo caería, propiciando así un estado de shock. ¿Por qué? Porque comienza a haber como una insuficiencia mitral aguda y comenzamos a tener mayor presión pulmonar. Siempre cuando las válvulas fallan de manera aguda, quien se llena de agua es el pulmón. ¿Por qué? Porque como no se está drenando, no está saliendo de la sangre, se está acumulando, está molestando al pulmón. Nunca se olviden, el paciente debuta con falta de aire, automáticamente. Es un sistema mecánico esto. En cambio, el lado izquierdo, normalmente trabajada por el músculo anterolateral, tiene más flujo. Si se falla la descendente anterior, tiene la circunfleja que te apoya. Entonces son como que es más difícil que pueda entrar en una insuficiencia. Por eso que muchas veces la pregunta es, ¿cuál es el músculo papilar que más se afecta? Y tú te vas a acordar, uy, PM, dices. ¿Cuál es el músculo papilar que más se afecta? La PM, dices tú. El músculo posteromedial. ¿Entienden? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que recordar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque siempre AL tiene apoyo de todos. No Alianza Lima, sino AL. Siempre le apoyan en todo, tiene apoyo de todos. Para que te acuerdes también, ¿eh? Con mucho cariño. Pero estas son cosas importantes que hay que recordar dentro del músculo, de la parte anatómica sobre todo, dentro de estos diferentes elementos que uno maneja. Con respecto a las coronarias, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Las arterias coronarias tienen una distribución bastante interesante después que nacen de la aorta. Sale el tronco coronario izquierdo, el tronco coronario derecho, ¿no? Dato muy importante. La arteria coronaria derecha, si ustedes ven, está acá de color verde y acá está la arteria coronaria izquierda. Vamos a primero recorrer la coronaria derecha. Una vez que sale la arteria coronaria derecha, da la vuelta entre el espacio de la aurícula y el ventrículo, en ese surco justamente, y luego que da la vuelta, termina en una arteria que se llama descendente posterior, también llamado arteria de la dominancia, porque en el 90% esta arteria nace de la coronaria derecha, ¿ok? En un 10% nace de la arteria circunfleja, pero en un 90% de la coronaria derecha. Una vez que ha salido la arteria coronaria derecha, la arteria coronaria derecha tiene una característica, chicos. Es la que más da irrigación al nodo sinusal y al nodo auriculoventricular. Por eso que se dice que la arteria coronaria derecha es una arteria eléctrica. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque mucho apoyo a la parte eléctrica del sistema de conducción. Como para que lo tengan en cuenta, ¿no? Para que es un dato bastante claro. Esto también es muy importante porque cuando normalmente un paciente tiene un infarto de la coronaria derecha, si se dan cuenta por la ubicación de la coronaria derecha, se afecta la cara inferior del corazón. Entonces, cuando hay un infarto, un infarto de la coronaria derecha, podemos afectar ¿qué cosa? La cara inferior del corazón y también la cara posterior. La cara posterior también se puede ver afectada, como para ir aplicando un poco ese concepto a la variable clínica. ¿Sí? Entonces, es importante, ¿no? Entonces, siempre que ustedes vean un infarto de cara inferior, sospechen de que también puede haber un infarto de la cara posterior o también puede haber un infarto del ventrículo derecho, porque viene la arteria coronaria derecha a dar este tipo de lesiones bastante particulares, ¿no? Y cuando uno quiere estudiar la arteria coronaria izquierda, ¿qué es lo que vemos? Mira la arteria izquierda. En la arteria izquierda
nace de un tronco común grande que se llama tronco coronario izquierdo. Y la arteria coronaria izquierda, mira, una vez que sale de acá, prácticamente hay una que recorre todo esto, que es la arteria circunfleja. Y la arteria circunfleja da la vuelta entre el espacio y surco auriculoventricular, en cambio la de acá, que es la arteria descendente anterior, va a recorrer hasta ir hacia la punta. ¿Ok? Y en este caso sería la arteria descendente anterior. Y esta es la arteria circunfleja. Así de sencillo. ¿Ok? Que es la que la ascendente anterior termina en la punta, para que lo puedas recordar. La arteria descendente anterior, ¿ok? Es la arteria que más se involucra en los infartos. Es la arteria que más se asocia al shock cardiogénico. Es la arteria de la viuda, que le dicen, da más mortalidad. Y es la arteria que más vas a ver tú en tus serums cómo se cierra. Por eso que cuando hacen necropsia se pide corte del septum interventricular para ver cómo está infartado esa zona. Ante los pacientes que han muerto de manera súbita y le estás haciendo la necropsia de ley, ¿no? Porque no has visto una muerte natural de ningún tipo. La arteria descendente anterior bota ramas al centro, llamadas también ramas septales, y bota ramas al lado anterior del ventrículo izquierdo, llamados también ramas diagonales. Importante. En cambio, la arteria circunfleja bota estas ramas, que son las ramas llamadas marginales. Entonces vamos viendo que hay ramitas que también van a funcionar. No solamente las ramas de la coronaria derecha, con su arteria descendente posterior cuando da vuelta, sino que en el lado izquierdo tenemos ramas como son la descendente anterior con sus ramas septales y diagonales, y la circunfleja con sus ramas marginales. Importante. Entonces, cuando una persona estudia y hace un corte en el corazón, vamos a hacer un corte en el ventrículo izquierdo, que es el ventrículo que más se afecta, vamos a ver que las ramas que van a ir en esta zona son las ramas septales, propiamente, las ramas septales, van a estar involucradas en el septum interventricular. La cara parte anterior del corazón hasta la punta van a ir tranquilamente las células de las arterias diagonales, que todo esto, si te das cuenta, tanto anteroseptal, es perteneciente a la descendente anterior. En cambio, las partes laterales vienen más de las marginales que digamos están dentro, pertenecen a la circunfleja. Si nosotros queremos estudiar las caras posteriores y las caras inferiores, estarán más por la coronaria derecha. De tal manera que así se va distribuyendo la irrigación cardíaca. Cuando un paciente va teniendo un problema para hacer un bypass, para hacer una colocación de stents, tenemos que estudiar la coronariografía para ver qué técnica vayamos a utilizar en cada una de ellas, que eso ya se verá en las ramas clínicas, donde yo les voy a preguntar cuáles son las arterias que se utilizan para colocar bypass. No todas se utilizan para el bypass. ¿Cuál es el criterio clínico para hacer un bypass? ¿Cuál es el criterio anatómico para hacer un bypass? Entonces, eso tenemos que nacer de este momento, donde comenzamos a entender la importancia del origen de las diferentes. Entonces, en las arterias coronarias hemos visto que las coronarias van a alimentar al corazón. Normalmente el corazón se alimenta durante la sístole y durante la diástole. El 80% en la diástole y el 20% en la sístole. ¿Y por qué se da así? Porque las valvas de la aorta, cuando hace un corazón sístole, tapa las coronarias y la sangre sale. Entonces no se alimenta mucho en sístole. En cambio, cuando las valvas van a estar el proceso ya de la diástole, ¿qué va a ocurrir cuando hay diástole? Pues cuando hay diástole, vamos a ver nosotros que las valvas caen de nuevo, ¿sí? Las tres acá de la aorta, y la sangre puede entrar a las coronarias a alimentarlas. Esto ocurriría en situaciones de diástole, como para poderlo tener en cuenta y ver en qué momento el corazón está entrando en nutrición. Entonces es muy importante esto. Y lógicamente hay que recordar finalmente
cómo se distribuyen. Si te das cuenta, el corazón tiene un lado eléctrico que lo domina la coronaria derecha y un lado hemodinámico que lo domina el tronco coronario izquierdo en general. Entonces, cuando yo tenga lesiones de arterias ligadas al tronco coronario izquierdo, voy a estar más con clínica hemodinámica, ¿no? Y están los shock cardiogénicos, todo eso que estamos hablando. Y cuando tenga lesiones de la coronaria derecha, voy a tener, aparte del componente cardíaco, voy a tener también alteraciones eléctricas que se podrían presentar. Hay que tenerlo en consideración. ¿Ya, chicos? Entonces, muy importante. ¿Qué arterias hemos revisado en el lado derecho? La coronaria derecha y la descendente posterior. ¿Qué arterias hemos revisado en el lado izquierdo? Tronco coronario izquierdo, la arteria circunfleja, la arteria descendente anterior. Y también sus arterias pequeñas, de la circunfleja las marginales y de la descendente anterior las septales y las diagonales. Entonces tenemos que hacer reconocimiento de esto. ¿Ok? Cuando el corazón está comiendo, porque el corazón come, el músculo cardíaco se alimenta, señores, hay que recordar que hay varias moléculas para alimentar a una célula, ¿no? Tenemos los carbohidratos, tenemos los lípidos y tenemos las proteínas. El corazón también tiene sus gustitos, pues. Ahí no todo le gustan los lípidos, le gusta la grasa, el sanguchón. Entonces los corazones se alimentan definitivamente de los lípidos, le encantan los lípidos. Ahora vamos a entender por qué ocurre esto, por qué el corazón se alimenta sobre todo de los lípidos. Los lípidos son fundamentales porque ustedes entienden que cuando los lípidos pasan y ese es todo el proceso mitocondrial, los lípidos tienen una característica más llamativa que el carbohidrato y la proteína. ¿Cuál creen que es? Tienen mayor cadena de carbonos. Al tener mayor cadena de carbonos, en cada enlace hay mayor liberación de ATP, de energía. Entonces el lípido dice, yo quiero un lugar que tenga más energía, entonces necesita más cadenas de carbono. ¿Y quién tiene más cadenas de carbono? Los lípidos. Y va a utilizar ello para la producción final de todo el proceso de energía, de producción de ATP, de la moneda energética. Perfecto. Ahora, el corazón está totalmente sincronizado. ¿Para qué? Para que forme una contractura y pueda darse, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos los discos intercalados, cómo están comunicando las diferentes células, ¿ok? Dentro de la integración de todas ellas para que hacer la contracción adecuada, tenemos diferentes formas de comunicación. Justamente, esto hace de que uno analice de cerca el corazón y encuentra que el músculo cardíaco es una bolsa, es una bolsa que tiene estas cosas, mira. Doctor, cerca de las unidades contráctiles tipo de sarcómera, que son unidades contráctiles, estamos observando que existen esto, las mitocondrias. Y es correcto, el 60% del volumen de una célula cardíaca son las mitocondrias. Ah, doctor, qué loco, yo no sabía. Sí, mira, el 60% son las mitocondrias. Y las mitocondrias van a producir ¿qué cosa? El ATP. Ah, y el corazón tiene un montón, ¿no? Bastante, ¿sí? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el corazón produce tanto ATP? ¿Qué es lo que hace que el corazón tenga tanto ATP? ¿Y por qué? Pues usa los lípidos para producir tanto ATP. Ustedes recordarán que cuando viene el oxígeno, más estas cadenas, parte metabólica, esto produce ATP. Entonces, ¿qué estamos viendo? Primera condición, el ATP necesita ¿qué cosa? Lípidos, grasa, metabolismo. Y segunda cosa, necesita oxígeno. O sea, la arteria tiene que traer mucho flujo de oxígeno, mucha sangre. ¿Para qué? Para que al traer oxígeno con el metabolismo, la mitocondria comience a producir ATP, 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 una moneda cantidad energética. Y esto va a permitir que él pueda mantener su movimiento de sístole y diástole. Relajo. Viendo, doctor. O sea, el ATP es para que se pueda mantener el circuito de su trabajo, ¿no? Sí, correcto. Para eso es.
Primer objetivo. Y si se mantiene la sístole y diástole, ¿qué estamos manteniendo? El circuito hemodinámico. Primer objetivo. ¿Y cuál es el siguiente objetivo? Mantener el sistema eléctrico. Segundo objetivo. O sea que el sistema eléctrico también va a requerir, doctor, tener ATP. Correcto. El corazón produce ATP por dos objetivos. Tener bien el sistema hemodinámico, contracción y relajación, y mantener bien el sistema eléctrico. Por eso necesita mucha energía el corazón. Y para producir más ATP necesita cada montón de grasa y necesita un montón de oxígeno. El problema es que cuando la grasa llega al corazón y está en exceso, ¿qué hace? Se queda pegada en las arterias, porque las arterias no pueden dejar que la grasa se quede ahí, aglomera, anda. Entonces lo van a ir, las células, los macrófagos van a ir captando y se van transformando en células espumosas y da inicio a la aterosclerosis y por eso se van cerrando las arterias coronarias. Ahora, entonces, así era el concepto de cómo ocurre esto. Eso es a nivel del metabolismo cardíaco. El metabolismo cardíaco, toda esta energía va a permitir que el corazón, casi en una mayor cantidad del tiempo, y lo vamos a ver en los diferentes elementos en la fisiología, la contracción y la relajación, la frecuencia cardíaca, todo eso genera energía. Por eso que todo al final es eléctrico y hemodinámico, para que lo puedan tener siempre totalmente claro. Entendiendo entonces ahora cómo viene la energía, tenemos que aprender a reconocer la parte eléctrica primero y la parte hemodinámica. Entonces tenemos que ser maestros de la parte eléctrica del corazón y la parte hemodinámica, que es el proceso de contracción, como para que lo podamos tener en cuenta. Y con eso ya estamos encaminando nuestros diferentes objetivos. ¿Sí? Muy bien. El sistema de conducción cardíaco es un elemento importante en las preguntas que nos hacen en los diferentes exámenes. El sistema de conducción cardíaco nos permite tener en cuenta cómo van a trabajar los diferentes iones y el sistema va a ser tan ordenado que vamos a poder predecir su comportamiento. El sistema eléctrico tiene dos tipos de células. Vamos a estudiarlas aquí. Por un lado, tenemos las células cardíacas musculares, ¿sí? Que es el 90, ponte, 99% de todos los elementos, ¿no? Todo lo que es el músculo que tú conoces, todo el corazón. Y por otro lado tenemos células cardíacas especiales, que es el 1%. Pero que estas células cardíacas especiales, ¿qué cosas son? Son células musculares también, no son nervios, pero que se han especializado en una función. Ok, partamos de ahí. Cuando una célula cardíaca se comunica con otra célula cardíaca, lo hace a través de un lenguaje, un idioma. Este idioma se llama potencial de acción. Potencial de acción. Cuando una persona tiene este tipo de elementos, ¿qué es lo que va a ocurrir? El corazón normalmente se encuentra, vamos a ver acá, primero vamos a estudiar a la célula, una de las células musculares, vamos a estudiarla ahorita y luego vamos a estudiar células cardíacas especializadas. Cuando tengo una célula cardíaca, la célula cardíaca por dentro es negativa. Es negativa. Está, por ejemplo, en menos 90 milivoltios. ¿Sí? Es una célula con carga negativa. Esta célula va a tener diferentes voltajes que se van a ir presentando en diferente tiempo. ¿Correcto? La célula entonces está normalmente en negativa. Y en la fase cero, en esta primera fase que lo preguntan siempre, se llama fase cero, no uno, fase cero. Es la fase en la cual vamos a pasar perdón. ah, Vamos a pasar de negativos, otro colorcito, de negativos a positivos. Cuando una célula pasa de estado negativo a un estado positivo en tan corto tiempo, qué bestia, rapidísimo, ha pasado en esta fase cero. Eso se llama despolarización rápida. ¿Y esto por qué ocurrió? ¿Cómo una célula estando negativa se volvió positiva? Porque pasó
el sodio por canales rápidos? Esa es pregunta de examen. Sodio pasa por canales rápidos, entonces se da la fase cero. La fase cero. No lo olviden, por favor. Fase cero pasa rápido de negativo a positivo. Una despolarización. Eso se llama despolarización. Cuando alguien te diga, ¿qué cosa es despolarizar? Pasar de estado negativo a positivo. Se acabó. ¿Y qué cosa es repolarizar? Pasar de un estado positivo a un estado negativo. Pero miren, miren, toma más tiempo, toma más tiempo. La repolarización toma más tiempo, mira. Hoy sí, ¿no? Pasar de positivo a negativo toma más tiempo. Sí, porque tienes que llevarlo nuevamente al potencial de reposo. Entonces la fase cero es despolarización rápida. Una vez que llegas a este nivel de más 20, comienza la inactivación de los canales de sodio y comienzas a dar inicio a lo que es la fase 1, que es la repolarización temprana. En esta etapa, en la fase 1, comienza la eliminación ¿de qué? De potasio. Se va eliminando potasio. Y se va a ir eliminando potasio todo el tiempo. Todo el tiempo. No es que ahí nomás. No, todo el tiempo. Porque el potasio es el ion de la repolarización. Entonces todo el tiempo se elimina. Porque es el ion de la repolarización. ¿Hasta qué fase? Hasta la 3. 1, 2 y 3, el potasio se elimina. ¿Por qué? Porque es el ion de la repolarización. Así como el sodio era el ion de la despolarización. Cada uno tiene su representante, ¿no? Cada uno tiene su representante. Entonces, en esta fase 1 comienzas a eliminar potasio y entonces te vas haciendo negativo porque estás botando positivo. Y acá ocurre una fase 2, que es la fase de meseta. La fase 2 o fase de meseta, te das cuenta que es una meseta porque hay una cosa que está sucediendo. Estoy eliminando una carga, que es una carga eh, positiva, pero no se está viniendo hacia abajo. ¿Por qué? Porque también está entrando otra carga positiva. Entonces hay un equilibrio, porque voto positivos, pero también meto positivos, entonces se vuelve una meseta. Lo que entra es el calcio y lo que sale es el potasio. Lo que entra es el calcio y lo que sale es el potasio. Luego viene la fase 3. En la fase 3 yo voy a encontrar la repolarización. Sigue manteniendo. Todo el tiempo es repolarización, chicos. Todo el tiempo es repolarización. Se llaman repolarización tardía porque nace después del cierre de los canales de calcio. Y comienza, no, sigue eliminándose el potasio. Entonces todo el tiempo ocurre esto. ¿Ok, doctor? Pero lo más interesante de esto, de esta forma de comunicación que se está dando en la forma de comunicar la electricidad del músculo, vamos a ver nosotros que llega un momento que todo termina en una fase 4. Y en la fase 4, también llamada potencial de reposo, lo que nosotros estamos observando es de que aparece una famosa bomba, que te preguntan en el examen, la bomba sodio-potasio ATPasa. Y se llama ATPasa porque consume ATP, porque lo que hace la bomba es eliminar sodio hacia afuera, sodio que entró en la fase 0, lo boto. Pero ¿cómo vas a botar sodio si sodio es el ion extracelular más importante, el catión más importante de este celular? Entonces voy a necesitar energía para botarlo, porque afuera hay un montón. ¿Cómo voy a botar de adentro hacia afuera si fuera un montón por gradiente? Entonces va contra gradiente y por eso necesita energía para botar el sodio. Y como he botado potasio todo el tiempo, voy a recuperar potasio. Entonces la bomba aparece. Y la bomba permite que él entre en reposo. Entonces pregunta, lo voy poniendo. Un objetivo del ATP es que se permita el reposo eléctrico. Ah, doctor, en la parte eléctrica el ATP entonces permite el reposo eléctrico en la fase 4. Correcto, correcto. Bien interesante la forma de presentación que se está dando ahí. Ahora, esto es una pregunta así un poquito maleada. Y es una pregunta que tiene que ver ya con los canales. ¿Qué canales de calcio trabajan en este bloque? Doctor, canales de calcio.
No lo sé. Canales tipo L. ¿Por qué? Acuérdate, canal lento. L. ¿Por qué te acuerdas ya? L de lento. Canal tipo L. Ah, L de lento. ¿Cómo para que te acuerdes? Por eso que está la meseta. Qué chévere, doctor. He entendido cómo funciona una célula cardíaca muscular. Y doctor, una pregunta. ¿Cómo funciona una célula cardíaca especializada? Ah, vamos abajo. Una célula cardíaca especializada, para que sepas, tienes que reconocer quiénes son las células cardíacas especializadas. Ah, son diferentes tipos, por supuesto. Y te voy a mostrar lo siguiente. Nosotros dentro del corazón tenemos un sistema eléctrico. ¿Que lo dirige quién? Mira, lo voy a poner en grande. El nodo sinusal. El nodo sinusal está ubicado aquí, cerca de la vena cava superior, y su comunicación es subendocárdica, lo que hablamos justamente. Se comunica a través de haces internodales. El único haz que va por el lado izquierdo es el haz de Bachmann. Después todos los demás haces, Torelli y Beckenbach, van por la aurícula derecha. Todo termina en el nodo auriculoventricular, que es el siguiente. Después del nodo sinusal, el siguiente es el nodo auriculoventricular. El nodo auriculoventricular está en la base del septum interauricular. Entonces, todo hasta ahorita está en la aurícula, pero luego nace el haz de His. Y cuando sale el haz de His es la única porción anatómica eléctrica que divide la presentación de actividades anómalas, como por ejemplo, lo voy a poner acá, el haz de His. Si cualquier cosa, cualquier alteración nace por encima del haz de His, se hablará de supraventricular. Y cualquier alteración que aparece debajo del haz de His se va a llamar ventricular. Y esto lo vamos a usar en los conceptos de arritmias, para tenerlo en cuenta. Ahora, cuando ya nosotros tenemos el circuito propiamente y comenzamos a analizar después del haz de His, tenemos una rama derecha y una rama izquierda gruesa que se divide en una rama anterior y posterior del haz de His. ¿Y por qué tiene dos ramas la rama izquierda, anterior y posterior? Porque tiene más grande el ventrículo izquierdo. Y la rama derecha, una. Y cuando llegue al subendocardio, aparece una red que se llama red de Purkinje. Y la red de Purkinje nada por dentro en el subendocardio y se va esparciendo. Y van a venir aquí dos preguntas interesantes. La primera pregunta es, ¿quién da mayor impulso eléctrico, más frecuencia? Porque de acuerdo al marcapaso significa que marca el paso. Vamos todo junto. Entonces comienza a marcar el paso. El nodo sinusal es el marcapaso más importante del corazón. Es el que da los impulsos, el que guía. En cambio, la red de Purkinje es la que tiene mayor velocidad de propagación. Por eso acá lo pongo grandazo, porque lo han preguntado 1000 veces. No confundas quién manda una mayor cantidad de impulsos a quien tiene mayor velocidad para transportarlos. Por eso es que hay que tener esa diferencia. ¿Sí? Hay que tener esa diferencia. Entonces, con ese dato, tú ya lo puedes ir teniendo en cuenta. Si manda el nodo sinusal, es el primero que manda. El nodo sinusal manda impulsos de 60 a 100 por minuto. Si tiene más de 100, taquiarritmia. Menos de 60, bradiarritmia. Si el nodo sinusal falla, toma batuta el nodo AB. El nodo AB. Entonces, si el nodo AB, ¿cuánto vota? Vota de 40 a 60. Va votando menos. Y los seres humanos no deben vivir con menos de 40 latidos por minuto. Así que no podríamos permitir que alguien más tome la batuta ante la falla del nodo AB. Sí, de sencillo. Sí estoy viendo, doctor. Este sistema eléctrico es bastante importantísimo.
Estas células especializadas tienen algunas características. Células especializadas. Una característica es que tiene menos miofibrillas. Una segunda característica es que tiene más mitocondrias. Una tercera característica es que tiene más uniones gap. O sea, por eso que la velocidad que deben tener es altísima, pues, de estas células especializadas, como para que lo tengas en cuenta. Y la forma de estimularlas es distinto. ¿Quién estimula un órgano? El nervio, pues. Entonces, ¿cómo se estimula el corazón? El corazón está relleno, acá te lo voy a poner así. El corazón está relleno de receptores beta, adrenérgicos, receptores beta. Por todos lados tiene receptores. Entonces, cuando viene un impulso simpático y viene a los receptores beta, ¿qué va a terminar? Taquicardia, mayor inotropismo en la contracción cardíaca. Mayor taquicardia, mayor inotropismo. No es simpático. Está llenecito de receptores betas este señor. Pero no tenemos receptores colinérgicos en el corazón. La única forma de bloquear el corazón es de un beta bloqueante. O atacando el sistema eléctrico. ¿Quién es el principal mediador que va de la aurícula al ventrículo? Dijimos. Ah, la estructura anatómica que divide la electricidad eléctrica es la de Higgs. Sí, pero hay un señor, es el que recibe un impacto directo de estímulo nervioso por el nervio vago. Que el nervio vago agarra el nodo sinusal, el nervio vago agarra el nodo sinusal y también agarra el nodo auriculoventricular. O sea, el nervio vago estimula los dos lugares más importantes de estímulo cardíaco. Y el nervio vago lo que hace es disminuir el trabajo de ellos, porque es vago. Dice, no trabajen muchachos, ¿por qué vago? Te va bajando la frecuencia cardíaca. No, sinusal, no, para que lo tengas. Entonces, así trabaja el sistema parasimpático en el corazón, porque no es por receptores beta, trabaja a través del nervio vago. Entonces, ¿y cómo así, no? Se puede estimular este corazón, simpático, parasimpático, o sea, justamente el nervio vago uno lo puede estimular con maniobras vagales, ¿no? Como la compresión, por ejemplo, ¿no? A nivel de la bifurcación carotidia, pues se estimulan los cuerpos carotidios, mandan impulso al vago y al bulbo, y el bulbo manda impulso vagal, ¿no? Entonces se va disminuyendo la frecuencia. Entonces, así es importante primero que descubran las células especializadas que tenemos. Y lógicamente estas células especializadas, que eran células musculares, que han hecho un posgrado, como si les puede decir, ¿no? Para que tengan en cuenta, tiene su forma de comunicación, así igualito como potencial de acción, como la célula cardíaca que te he explicado, también tiene su forma, tiene su tipo. ¿Y cómo? Con estos gráficos que estás viendo aquí. Mira, vamos a comenzar el estudio del potencial de acción de una célula especializada. Una célula especializada, a diferencia de la célula muscular, comienza con un -60 y luego se hace positivo. Pero la célula especializada, a diferencia de la muscular, tiene una pendiente de inicio, que también se le llama prepotencial de acción. Y en este prepotencial de acción estamos observando lo siguiente. Vamos a encontrar nosotros de que hay unos canales que le llaman IF de sodio o canales Fanny que comienzan a ir entrando en esta fase. Porque en esta fase teóricamente para ellos es su fase de reposo. Pero esta fase no está tan plana, está elevada. Entonces acá tenemos su fase 4 o también llamada fase de reposo, pero para ellos se le llama fase de prepotencial de acción. Prepotencial de acción. Porque está elevada. Incluso si tú le haces una línea, generas un ángulo, por ejemplo, un ángulo teta. Y ustedes se van a dar cuenta que quien lo tenga más elevado es el que manda. Y justo quien lo tiene más elevado el ángulo, más ángulo teta, lo tiene el nodo sinusal. Por eso que es el marcapaso del corazón, porque tiene mayor ángulo teta, más elevado el prepotencial de acción. Interesante. Cuando llegue el prepotencial de acción solito, va a llegar acá a -40. Solito. Esto es lo que se genera, lo que es el automatismo. El automatismo es lo que tienen estas células. ¿Entienden? Y luego de ello, ¿qué ocurre? Comienza el ingreso de alguien positivo.
los canales de calcio. Comienza la despolarización. Entonces tiene los canales de calcio. Esto sería como una fase cero, pero ya no con sodio como es arriba, sino con calcio. Y luego tiene la eliminación, la repo. Ahorita hubo despolarización completa. La despolarización, el prepotencial comienza el sodio y luego el calcio. ¿Y estos calcios son canales L? No, son canales T. Yo hago siempre le digo así a los alumnos, dibujo acá una T, canales T. Y acá comienza a eliminarse como siempre el potasio, que es el ion de la repolarización. Y esta sería una fase 3. Y luego comienza directo su fase 4, fase 1, fase 3. ¿Qué fases no existen aquí? En el tejido especializado, la fase 1 y la fase 2 no existen en el tejido especializado. Y ya sabes tú, ¿no? ¿Qué cosa hace el sistema simpático cuando estimula el sistema eléctrico? El sistema simpático lo que hace es eleva la pendiente de la teta. ¿Y qué hace el sistema parasimpático? El sistema parasimpático lo que hace es disminuye la pendiente de la teta. ¿Para qué? Para que haya más bradicardia. Ah, ahora entiendo cómo se va a dar. Doctor, y yo me doy cuenta que existe una palabra que se llama umbral. Cuando, por ejemplo, acá llegan a un umbral también, doctor. Sí, hay un umbral para todo sistema eléctrico. El concepto es de que el umbral permite la famosa ley del todo o nada. Ley de todo o nada. ¿Qué significa esto? Significa que si tú pasas el umbral, se tiene que dar todo el componente del potencial de acción. ¡Completo! ¿Cómo es así que se da todo el potencial de acción completo? Se tiene que ejecutar, porque eso ya no hay marcha atrás. Por eso es una ley, ¿no? Por eso. Pero si yo estoy en una taquicardia y necesito rápido más potencial de acción, no voy a esperar que acabe todo. Para eso existen los famosos periodos refractarios. Ah, por ejemplo, si una célula la necesitamos cuanto antes, no vamos a esperar que llegue hasta el 4. Sacrificamos hasta aquí, hasta aquí. De repente sacrifico hasta aquí. Y lo que he sacrificado le llamo periodo refractario relativo. Entonces no dejo que llegue hasta 4 y a partir de aquí comienzo otro potencial de acción, más rápido. Ah, eso se llama periodo refractario relativo. Y el periodo refractario absoluto, ¿cómo se dice? Absoluto se da en un punto que ya no puedo robar más para acortar el tiempo. Porque lo que yo busco con los periodos refractarios es que si yo tengo un mayor estímulo, acorto el tiempo del potencial, pero el absoluto es que ya no puedo más. El relativo es que puedo acortar un poco, pero el absoluto no. ¿Y en qué casos me puede servir esto? Por ejemplo, cuando un paciente tiene mucho potasio en sangre. Cuando hay mucho potasio afuera, ¿qué ocurre? Cuando tú haces tu repolarización, llega un momento que no puedes botar más potasio. No puedes botar más potasio. ¿Por qué? Porque está afuera, pues. Hay mucho potasio, está afuera. Y como está afuera, no puedo botar mucho. Entonces, el corazón comienza a sufrir eléctricamente. Entonces, ¿qué hacen? Hay algunos medicamentos que nos ayudan a elevar el umbral de despolarización. Levantan el umbral de despolarización. ¿Para qué? Para que ya no llegue hasta abajo y pueda nuevamente salir el potencial. Porque si tú no haces eso y el potencial está que le demora, está que bota potasio, no, se queda dormido y hace paro. Entonces, para evitar que demore mucho tiempo el potencial y haga paro, ¿qué hace este medicamento? Colocas el medicamento, te levanta el umbral de despolarización y nuevamente cuando está cayendo en la fase 3 llega un momento que ¡pum! Nuevamente entra el potencial. Esto se llama gluconato de calcio. El gluconato de calcio permite elevar el umbral de despolarización y justamente permite sacrificar ese tiempo llamado periodo refractario. Este caso es relativo, ¿no? Hasta lo máximo, ¿no? Hasta el absoluto. Para que podamos acordar el tiempo de potencial y sigamos haciendo, ¿no? Ahora entienden por qué hay medicamentos que nos pueden evitar llegar al paro. Entonces, a eso tenemos que apuntar, a ese tipo de conceptos. Entonces, ahora cuando ustedes ya manejan, tenemos que elevar el umbral de despolarización porque si no hace paro el paciente. Entonces, gluconato, ya sé cómo, cómo actúa. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros. Y te das cuenta que la forma de presentación del potencial, la forma de comunicación de una célula a otra, que es el potencial, es distinta en un músculo cardíaco, distinta en el sistema eléctrico, es completamente distinta.
Pero a la vez también tenemos que conocer todas las partes del circuito, todo lo que vamos a hacer. Esta parte eléctrica que hemos comentado ahorita, ¿dónde está? ¿Por dónde se ubica en el corazón? ¿Por la zona subepicárdica o subendocárdica? Subendocárdica, está por abajo, es el sistema eléctrico. Y desde ahí se va metiendo a las zonas más profundas para que puedan tener todo un contacto eléctrico propiamente establecido. Entonces, eso es un dato muy importante para tomarlo en consideración dentro de cada uno de estas variables que nosotros vamos a tener en cuenta. Bien, con respecto ahora a bases de la contracción, hay que entender cómo se distribuye el mecanismo contráctil de la célula cardíaca. Es muy parecido a la célula esquelética, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente nosotros vamos a ver que en la célula muscular vamos a mirar nosotros que cuando viene el impulso nervioso propiamente establecido, este impulso va a comenzar el potencial de acción que se va a transmitir por todo el sarcolema, o que es la membrana plasmática. La membrana plasmática tiene unas invaginaciones que van metiéndose a la célula. Esas invaginaciones se llaman túbulos T. ¿Qué es un túbulo T? Es una invaginación de la membrana plasmática que se está penetrando a la célula, en este caso muscular. El túbulo T va a encargarse, lo que tiene, el túbulo T está bien desarrollado en el músculo esquelético, en el músculo cardíaco, pero no en el músculo liso. Por eso es que es fuerte la concentración, porque el túbulo T lo que va a permitir y va a concentrar dentro de ellos también es gran cantidad de calcio. El lugar donde hay más concentración de calcio de la membrana no es en la membrana periférica, sino en la entrada de la membrana que se llama túbulo T. Por eso cuando uno ve acá la membrana, que es el sarcolema, vamos a ver nosotros que todo el proceso del potencial de acción del impulso eléctrico que se ha ejecutado, luego va a ir bajando hasta que, hasta que comienza a entrar el impulso por el túbulo T. El túbulo T, ¿cuál es su función principal? Comunicar el potencial de acción de la membrana con el retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico es el lugar de mayor concentración de calcio. Pregunta de examen. Y esta mayor concentración de calcio va a permitir liberarse a todo el sarcoplasma propiamente establecido. ¿Para qué? Para que pueda hacer su función contráctil. Entonces, hasta este momento estamos entendiendo los procesos de las diferentes partes de cómo un impulso nervioso termina en una placa motora y la placa motora estimulando toda la parte de la membrana, estimula el túbulo T ingresa con el potencial y se comunica con el retículo sarcoplásmico permitiendo la liberación del calcio. Esto es muy importante para que podamos entender la importancia de la concentración de calcio en mayor medida en el retículo sarcoplásmico. Si nosotros queremos tener una fotografía de cómo se distribuye esta cantidad de calcio, vamos a encontrar que el túbulo T prácticamente abraza y está al costado del retículo sarcoplásmico, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque necesitamos, ¿por qué el túbulo T está así tan abrazado al retículo sarcoplásmico? Porque con un impulso necesitamos una contracción simultánea en varios lugares. Y eso necesitamos liberar mucho calcio. Entonces está bien metido como para que pueda concentrar calcio y a la vez también estimula el retículo sarcoplásmico para que lo libere. Si nosotros seguimos bajando esta fibra y vemos cómo es una fibra, de qué se forma, de las diferentes miofibrillas, ¿no? Y estas miofibrillas van a tener unos miofilamentos. Estos miofilamentos que componen la miofibrilla son estos que están acá, que ustedes están observando. Por ejemplo, vamos a encontrar nosotros que hay una unidad que se llama unidad contráctil. La unidad contráctil se llama sarcómero, que lo preguntan siempre en los exámenes. Es la unidad contráctil. Ahora, vamos a ver acá. Ahora, en el sarcómero está unido o está formado entre dos líneas Z. Eso lo preguntan bastante. Un sarcómero se forma entre dos líneas Z. Y dentro de este sarcómero vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a ver que hay una parte
que es una parte clara, como pueden ver ustedes acá, y hay una parte más oscura. Por eso es que a la banda A, que es la parte más oscura, también le llaman dark, para que te acuerdes de la A de dark, oscuro. Y la banda I, que es las partes más claras, light, para que te acuerdes de la I de light. ¿Sí? Entonces, claro. ¿Sí? Bien. Entonces, entre estas dos líneas Z vamos a encontrar unos filamentos que van a ser filamentos más gruesos y filamentos delgados que están encima de él. ¿Sí? Estos filamentos, si queremos estudiarlos un poco abajo, vamos a verlo aquí mejor. Estos filamentos delgados, se llaman también todo lo que es el componente de la actina. El componente de la actina es todo este filamento delgado. Y estos filamentos más gruesos, que están, como se dice, unidos por el centro, vamos a tener que se llaman miosina. Entonces tenemos actina y miosina. Miosina es lo más grueso, lo más pesado, y la actina es más delgadita. Entonces, la fusión de actina y miosina va a generar este movimiento, un movimiento de acortamiento y también de estiramiento. Esto es muy importante. Pero para que tú me puedas entender bien la clase, quiero contarte una historia. ¿Y por qué te cuento esta historia? Porque vas a ver que la actina tiene también unión con dos moléculas, la troponina y la tropomiosina. Pero te cuento esta historia porque cuando cuento esta historia la gente entiende mucho mejor el proceso de la contracción. Mira, normalmente la actina vive enamorada de la miosina. Entonces ponte que acá está la miosina. Lo pongo así porque la miosina es cabezona. Entonces la miosina está enamorada. La miosina está enamorada de la actina. La actina está aquí, pero la actina está siendo siempre protegida por su tía, su tía. Acá hay una tía que no permite que la miosina se meta. Esta tía es una tía alta y larga que no permite que toquen a su sobrina. Esta se llama tropomiosina. Tropomiosina. Entonces, ¿qué sería estos filamentos que están ustedes observando aquí? Que envuelve, entrelaza la actina y la aleja de la miosina. Pero la tropomiosina está teniendo unos elementos dentro de ella que son estas moléculas que son las troponinas. Entonces la tropomiosina, ponte, tiene un contacto con la troponina. Las troponinas son de diferentes tipos. Vamos a dividirlo acá. Tenemos la troponina I, tenemos la troponina T y la troponina C. Ahora, mira, la tía normalmente no deja que la miosina se acerque a su sobrina, la actina, porque la protege. Pero ¿qué sucede cuando a la tía le invitan un calcio? La tía se desconcentra porque es su plato favorito. ¿Y qué pasa con el calcio? Se pega la troponina porción C, C de calcio. Y cuando ocurre esto, la tía se aleja un momento y deja cara a cara a la miosina y a la actina, haciendo ¡fua! Un beso chupón, la contracción. Se quedan juntas, se quedan juntas. Y luego se tienen que relajar. ¿Y cómo relajas tú? ¿Cómo tú separas a la actina de la miosina? Porque viene la tía y le dice, separa, maldito. En ese momento tiene que aparecer una molécula, el ATP. El ATP va a permitir la separación de actina y miosina. O sea, el ATP permite la relajación. ¿Por qué? Porque en la cabeza de la miosina tenemos una ATPasa. Y es así como se da todos estos elementos de la contracción que estamos observando acá de manera secuencial. Gracias al consumo del ATP, vamos a tener esto. Entonces, hasta este momento que hemos observado, que
En la base de la contracción, la energía, el ATP, es fundamental para la relajación. El corazón tiene dos movimientos, sístole y diástole. La relajación se da sobre todo en diástole. Entonces el ATP será importante para la diástole. ¿Qué pasa si tengo una enfermedad cualquiera que no produzca ATP? ¿Qué es lo primero que se alteraría? De acá pongo PEPA. Lo primero, lo primero que se altera es la diástole. Lógicamente porque no voy a tener una buena relajación. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, qué es lo primero que se altera. Entonces, de esta manera, estamos entendiendo cómo se van a trabajar todos estos elementos distintos, cuáles son las preguntas que nos podrían hacer y cómo podríamos enfocar adecuadamente este tipo de preguntas. ¿Estamos?